Seguramente muchas personas conocerán esto, aunque de un carácter pseudocientífico a un carácter un poco más misterioso. Para retomar esto, o mejor dicho, para entrar en contexto, tendríamos que mencionar a un personaje, Nelson Mandela. Y seguro muchas personas conocen a Nelson Mandela. En sí, podríamos hablar bastante de él, del Premio Nobel de la Paz, sus características, su vida, pero no es en sí una historia que hable de este personaje, sino que se relaciona a un efecto con él. Y este efecto se le conoce como efecto Mandela. Es una acuñación dada a este personaje por Fiona Brom, quien describe este efecto como un falso recuerdo. Y en contexto general, es que Nelson Mandela murió el 2013. Sin embargo, al recibir esa noticia, muchas personas afirmaron que Nelson Mandela había muerto en los años 80. ¿Cómo es que podían tener un recuerdo que jamás había sucedido? Y dado este enfoque, el efecto Mandela tiene bastantes ejemplos y se podrían citar varios, como en el efecto Mandela en cierta película de Star Wars, el efecto Mandela en el juego de Monopoly, etc. Sin embargo, no hemos venido en general a hablar del efecto Mandela, sino ciertas cosas que esto provoca. Y para ello, seguramente muchas personas estarán enterados de este efecto y quizás otras comiencen a buscarlo a partir de hoy. De ser el caso, el efecto Mandela tiene dos formas de presentación, la que es colectiva y claro, la que es individual. La que es colectiva siempre se podría considerar una especie de paranoia colectiva, no en el fin de la palabra completa, simplemente en el hecho de que muchas personas son víctimas de un mismo efecto, asombrándose y asustándose al unísono. Claro que en individual se puede volver un poco más complejo de entender. Esto se debe a que no es lo mismo a que 100 personas afirmen un suceso a que simplemente la afirme una sola, puesto que 100 personas tienen un peso en el mundo. Una persona tiene poco o nulo peso, sobre todo su fiabilidad y credibilidad. De ahí que comenzamos con esta peculiar historia. Se trata de cierta persona, cierto hombre, que comenzó a tener un extraño suceso, pero muy marcado que fue perturbándolo poco a poco. Y todo comenzó precisamente una mañana con algo tan casual como un foco de la casa. Un foco que ya había terminado su vida de uso, ya no prendía, ya no encendía, se había fundido. Él simplemente hizo lo que cualquiera, ir a comprar uno nuevo, quitar el antiguo que ya no lo usaba, cambiarlo por el nuevo, sustituirlo, para tener otra vez nuevamente luz en su casa, en la sala para ser preciso. Él había comprado casualmente un foco común, color de luz tenue, clara. Continuó su vida normal y se fue a dormir. Hay que hacer hincapié en luz clara por lo siguiente. A la mañana siguiente, al despertar y encender las luces de su casa, aquel foco ya no era de color luz clara,
Ahora era de un profundo amarillo, otra tonalidad de luz, otra intensidad. Claro que puedo imaginar varias cosas, porque anteriormente a- era más pegado al color blanco y después ya más pegado al color amarillo. Cualquiera pudiera pasarlo por alto. No tiene tanta importancia como podría verse. Sin embargo, no fue hasta tiempo después que mientras veía una serie en la televisión, serie que solía platicar con sus compañeros del trabajo, pues era parte de la comidilla del día, sucedió ciertos eventos, eventos que él recuerda bien claro en la serie. Y en la mañana siguiente, en el trabajo mientras comentaba con sus compañeros sobre el capítulo anterior, todos se quedaron sorprendidos. Y es que aquel hombre, aquella persona estaba refiriendo sucesos que jamás pasaron en la serie y que siquiera tuvieran cabida en el sistema de esa serie. A lo que sus amigos y compañeros le dijeron, ¿de qué hablas? Todo eso no sucedió. Él estaba seguro de haberlo visto. Y defendió el punto con claridad. Sin embargo, nadie le creyó. Todos lo vieron simplemente como que se estaba inventando el capítulo, quizás ni lo había visto, o solamente era algún tipo de foro de rumores de internet que había leído. La mente confunde muchas cosas. Sin embargo, el más confundido fue él, quien estaba seguro de haber visto algo que al parecer nadie más había visto. Bastante incómodo, pues es de asumir que si uno ve algo y el resto del mundo no lo ve, simplemente es que algo está raro ahí. Pero, nuevamente, al igual que el tipo de foco, al igual que el programa, lo dejó pasar por alto. Total que eran eventos aislados. Son cosas que suelen pasar y no llegan a tener gran importancia. Claro, eso hasta que se hizo más notorio y marcado aquel efecto extraño. Y, pese a que no era algo común, no era algo que sucediera en preciso todos los días. Cuando sucedía, cuando suscitaba, era incómodo, como en aquella ocasión que tomó la carátula de un libro, simplemente para notar que a la noche anterior, al día anterior, aquella carátula era de color roja y al día siguiente presentaba tonalidad verde. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar sufriendo de tantos efectos extraños en los que él aseguraba haber visto algo un día y a la mañana siguiente ya no se parecía ni en lo más mínimo a lo que él había concebido el día anterior, a lo que él había observado a perfección? Pero como dije, son casos aislados que se fueron suscitando y no fueron tomando mayor efecto hasta cierto momento de aquello que sucedió. Simplemente no tenía una explicación, no por lo menos en este universo, no por lo menos con estas leyes. Y es que, así por más raro que parezca, por más extraño e indigesto, él conducía un automóvil color negro, muy bonito. No era un modelo actual, pero estaba muy bien cuidado. Pero cierto día que se levantó, cierta mañana, notó que aquel automóvil, color negro, perfectamente cuidado, ahora tenía una tonalidad gris. Simplemente inexplicable. Mismo modelo, mismo auto, todo igual, tal y como lo había dejado, solamente que ahora color gris. ¿Cómo era esto posible? Sin atender a la cordura, rápidamente le preguntó a sus amigos, le preguntó a su familia, de una manera intuitiva, de una manera tranquila, de una manera en la que no pareciera un loco.
sobre el color de su auto, con el fin de ver si alguien más sabía que su auto era negro y pasó a gris. Sin embargo, toda la gente que le conocía lo refería como sí, su auto gris, o tu auto gris que siempre ha sido gris. Esto ya estaba pasándose de control. Si bien había empezado con un efecto casual, de que él aseguraba que era de una forma, ya esto estaba completamente desfasado a la cordura. Pero esto no se detuvo aquí, y es que continuó. Continuó al grado de llegar a tener objetos, momentos y circunstancias que él aseveraba que había pasado, pero el resto de las personas, incluso las más cercanas y allegadas, le decían que no. En algún momento, él comenzó a verse ya un poco más loco, más desfasado mentalmente ante las demás personas, puesto que aseveraba que él había vivido cosas, escuchado cosas, visto cosas y objetos de ciertos colores y formas que realmente nunca fueron así. Pero, ¿cómo dar pie a eso? Así que, ya sabiendo sobre sus debilidades, ya sabiendo sobre los cambios que se suscitaban prácticamente ya muy seguido, ya hasta 3 o 4 veces por semana, tomó la iniciativa de agarrar su teléfono celular y ponerse a grabar minuciosamente un video largo de hasta 1 hora, cada objeto, cada cosa e incluso lo que veía en la televisión. Y aquí fue donde su mente se quebró. Aquí fue donde ni siquiera él mismo pudo dar pie a lo que vio. A la mañana siguiente, en efecto, sí hubo cambios que él aseveraba que la noche anterior no eran así. Diálogos en la televisión, colores de ciertas lámparas en su casa, hasta simplemente sus mismos artículos personales. Pero al ver aquel video minuciosamente, se dio cuenta que en efecto todo lo que había grabado y todo lo que estaba ahí, ni siquiera eran cosas que él recordaba hubieran pasado. Totalmente es como si hubiera visto, en simples y pocas palabras, otra dimensión alterna, con otras vivencias, sucesos y colores. Sin embargo, él recuerda haberlo grabado a tiempo real. Y para meter algo un poquito peor, él recuerda haber grabado más o menos 1 hora. Pero aquel teléfono celular tenía un video tan amplio que casi cubría las 3 horas. Ni siquiera eso era coherente con lo que había sucedido ayer. Ni los diálogos de la televisión, ni mucho menos muchos artículos. Y no se desfasó todavía peor, hasta que ya no solamente aquel efecto se conformó con cambiar simples focos, colores de automóviles, artículos, libros, el color de su casa, por cierto, las habitaciones, no. Ni siquiera quedó ahí. Pasó a algo más que simples diálogos que cambiaban y que él aseveraba habían sido de la otra manera, o de otra forma. Pasó a cambiar incluso nombres de personas que él conocía, de su familia misma, e incluso, peor aún, integrantes de su familia que él ni siquiera conocía, que a otro día ya eran personas existentes que él jamás en su vida había recordado. Desde primos, sobrinos, hasta cierto amigo que él estaba seguro jamás había trabajado en esa oficina donde estaba, pero que sin embargo el resto de sus compañeros lo conocían de toda la vida. Ya no aguantó. Simplemente tendió a la desesperación, a buscar ayuda en el consuelo médico, en psiquiatría, meterse en libros, pero ¿de qué le servía si cada cosa que leía a la mañana siguiente, aquel documento ya era diferente? Incluso trató por vía de medicamentos, pero aquello que tomaba, aquellas recetas, ya a la mañana siguiente ya era otro medicamento, ya era otra receta y otra prescripción, incluso otro médico. Lo que bien había empezado
como casos aislados que no sucedían más allá de cada 3, 4, quizás 5 meses, se convirtieron a pasar en semanales y al final en diarios completos. Ya prácticamente era cuestión de dormir y a la mañana siguiente que se levantara, estar viendo cosas que él aseveraba que no existían tan solo 12 horas atrás. Esto fue tan fuerte, tan impactante, que ver que el resto del mundo estaba seguro de que todo eso existía y pasaba, él no. Todos aseveraban que era normal, pero él no, porque él ya había desconocido cada cosa. Ya eran tantos impulsos, todo lo que cambiaba a diario que ya no lo soportaba, estaba completamente explotando. Simplemente, ¿qué de lo que vive es real? ¿Qué de lo que ve existe? ¿Qué de lo que en verdad escucha sí sucedió? ¿O simplemente ya nada era verdad? Este caso en sí terminó sin una solución real, simplemente con una persona totalmente desfasada en un centro de salud mental que grita por las puertas, incluso diciendo cosas que nunca sucedieron. Un hospital en el que estuvo ayer y que ahora es otro. Colores de paredes que ayer fueron unas y hoy fueron otras. Hablando con doctores y médicos, mejor dicho, que él aseveraba existían, pero que a la mañana siguiente ya no estaban ahí, o nunca existieron, o era totalmente diferente. Y simplemente empezó con un efecto Mandela personal, en el que él estaba seguro y daba crédito a algo, pero que el resto de las personas no lo hacían, y que solamente él podía notar un cambio que estaba totalmente seguro que en verdad pasó, pero con el dilema y el problema de no poder comprobarlo, puesto hasta las grabaciones que hacía se alteraron, sus diálogos, sus textos, lo que él escribía. Nunca nada funcionó como una prueba, más que para incriminarlo más como un enfermo mental, totalmente fuera de cordura. Y aquí el problema es, ¿en verdad era un enfermo mental? ¿En verdad simplemente el efecto Mandela está en la imaginación y paranoia personal o colectiva? ¿O en ocasiones esto es más que un efecto Mandela? En ocasiones en verdad esto es más que un suceso cambiado o un error de nuestro mismo universo, si es que esto se puede, como si este universo fuera una proyección, un simple videojuego o una emulación que pueda tener bastantes errores. Pero eso es una cosa que cada persona tendrá que pensar y analizar cada día, cada vez y cada momento que note que algo no sucedió tal y como lo imagina. Y recordar, en verdad cuando tienes un recuerdo, y en verdad cuando no estás seguro si sucedió, y los demás corroboran en tu error, en verdad, si es error nuestro, si es un problema de recuerdo, o es otro problema que aunque el mundo no lo crea, ahí está. Espero les haya gustado esta historia de esta noche. Nuevamente, encantado y agradecido porque la hayan escuchado. Y, como siempre digo, muchas, muchas, muchas gracias.